Buenas tardes con todos los presentes. Agradecer a VAS por la oportunidad que nuevamente me brinda para poder participar como expositora en este evento de gran envergadura ante la situación que estamos atravesando actualmente, ¿no? Entonces, en esta oportunidad voy a tratar sobre los delitos de corrupción de funcionarios y sobre la ley antisoborno, la ley 30424 y sus modificatorias. Es un punto muy importante y espero que les pueda contribuir en cualquier dudas que tenga al final de mi exposición y la desarrollaré pues en el plazo que me ha señalado en este punto por parte de los organizadores de VAS. Doctora, buenas tardes. ¿Podría por favor activar su PPT? Sí. Gracias. ¿Se puede visualizar? Sí, estamos visualizando. Perfecto. Entonces, iniciaría esta exposición, ¿no? Hablando sobre delitos contra la administración pública. Dichos delitos se encuentran regulados en el título 18 del Código Penal. En el capítulo 2, delitos cometidos por funcionarios públicos, y en la sección cuarta, específicamente los delitos de corrupción de funcionarios. En esta diapositiva se puede visualizar lo que significa la corrupción para nuestro ordenamiento y para todo el mundo, ¿no? Una plaga del siglo contra la cual queremos acabar, siendo que a nivel mundial todos los organismos que regulan temas sobre corrupción tienen un fin común, que es acabar con esta plaga, que esperemos se pueda conseguir en alguna oportunidad, ¿no? Como generalidades, sobre lo que es delito de corrupción y sobre el significado y cómo es que los temas de corrupción se desarrollan dentro de nuestra sociedad, tenemos lo expresado por Francisco Miro Quesada Rada, ¿no? En un artículo que publicó él en su fecha 12 de abril de 2018 en Lucha contra la Corrupción, destacó este periodista la importancia de tener un coraje. O sea, ¿qué entendemos por coraje, no? Él lo define como la capacidad ética para poder decir no ante cualquier forma de corrupción. Es decir, que la gente sabe decirle no a acciones de los corruptos. Y además, no solamente decir no, sino que también están dispuestas a denunciar estos hechos. Porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Todos nos quejamos de que hay actos de corrupción en los diferentes niveles, tantos privado como público. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos para combatirla? No solamente hay que quejarnos, sino que también hay que hacer algo. También señala este periodista que usando términos médicos, lo cual trae a colación lo que estamos viviendo actualmente, es decir, que nos encontramos también, dice, ante una pandemia. La corrupción es una pandemia. Lo malo que no es como lo que ahora estamos pasando, en el sentido de que guardamos una cuarentena con la finalidad de que el virus que nos está destruyendo podamos de alguna forma combatirlo, sino que esta pandemia de la corrupción ya data de años, años y años. El problema está en qué hacemos. No es penalizando con mayor severidad las acciones para combatir la corrupción, es tener ética, es tener moral, es tener coraje, como dice Francisco Mira Quesada, para poder combatir esta corrupción.
en la actualidad, ningún país es inmune a la corrupción. Eso lo podemos ver de a diario. Muchos son especialmente vulnerables como consecuencia de ¿qué? De la debilidad, lamentablemente, de nuestra legislación y de las instituciones. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? La percepción de toda la ciudadanía es que la corrupción es un gran problema. Todos lo sabemos, es un gran problema. Y en la búsqueda de esos mecanismos para enfrentar la corrupción, tenemos las diferentes entidades a nivel internacional, como es la Organización de las Naciones Unidas, ha aprobado el Código de Conducta de los Funcionarios, encargados de hacer cumplir la ley, y el Código Internacional de Conducta de los Titulares de Cargos Públicos. También tenemos la Declaración de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, además del Manual de Medidas Prácticas contra la Corrupción. Es decir, tenemos una serie de manuales, una serie de organismos, pero el compromiso, creo yo, que está en cada persona, en cada ser humano, en saber decir no, siempre hablando del coraje, ¿no? En América, la Organización de Estados Americanos, la OEA, vienen promoviendo, además de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción. Como le he señalado, una serie de organismos, todos con un fin común: combatir la corrupción. Están un poco lentas el paso de las diapositivas. Ya, acá tenemos un ejemplo gráfico de lo que es el iceberg. En su nivel superior podemos advertir la punta del iceberg, que es lo que generalmente lo que podemos observar, pero el daño mayor está en la parte de abajo, no en la superficie. O sea, lo que vemos es tan solo el 10% de la corrupción, mientras que el repulsivo 90% restante todavía se oculta entre los intrincados pasillos de un laberinto formado desde sabe de quién sabe cuándo. Esto viene, no es de ahora, esto tiene de años atrás. Creo que desde que el ser humano nos creamos, ¿no? Se creó el ser humano. Pero hay que buscar las formas de poder combatirlo y para ello lograr ser una mejor sociedad. En los conceptos de corrupción, uno puede encontrar diferentes formas de denominarla, pero es lo mismo, lo que significa es corromper. Entonces, de acuerdo a Transparency International, The Global Coalition Against Corruption, este define como el abuso del poder. O sea, ¿quién tiene esa facultad, el poder, para el beneficio propio? Asimismo, señala que la corrupción puede ser clasificada en 3 rubros: a gran escala, menor escala y políticamente, en función de las cantidades de dinero que se pierden y el sector donde se produce. Esos 3 puntos hay que tenerlos muy en cuenta, porque en referencia a la gran corrupción a gran escala, se compone de actos cometidos a un alto nivel de gobierno que distorsionan las políticas del funcionamiento central del Estado, permitiendo a los líderes beneficiarse a expensas de quién, del público. La segunda clasificación es la corrupción a pequeña escala. Esta se refiere al abuso de poder diario que se da por parte de funcionarios públicos y sus interacciones con ciudadanos ordinarios. Eso es el ciudadano de pie, lo que nosotros comúnmente veíamos a un policía cobrando por no imponer una papeleta, o a un funcionario de una municipalidad cobrando para beneficiarte con una licencia de funcionamiento o para no imponerte una multa. Eso es lo que vemos de a diario, que a menudo están tratando de acceder a los servicios básicos, es lo que les mencionaba. Tenemos los hospitales, colegios, departamentos de policía y otras instituciones. Es lo que vemos de a diario. Y ahora con este tema de
de la pandemia, en la cuarentena, ya hemos escuchado en la televisión, en los noticieros, cómo es que lamentablemente la policía se está lucrando con situaciones tan delicadas como es el tema de la distribución o la compra, perdón, de mascarillas, de guantes. Es increíble cómo es que lamentablemente se aprovechan de estas situaciones para lucrarse, ¿no? Es lo que se ve, una falta de ética y de empatía total. Y la tercera clasificación es la corrupción política. Es una manipulación de los políticos, ¿no? En el procedimiento de la asignación de recursos. Aquí ya vemos a una clase de corrupción un poco más sofisticada, ¿no? Y eso es lo que lo clasifica Transparency International como en tres rubros, y en la que comúnmente nosotros, ciudadanos de pie, podemos advertir es la corrupción a pequeña escala, que ya no se puede clasificar tanto de pequeña, ¿no? Pero más o menos es lo que podemos visualizar más cotidianamente. Entonces, de todas estas, de las definiciones que se han podido obtener, otorgadas, se puede establecer que en el delito de corrupción está relacionado siempre al poder. Es el que tiene la persona, el funcionario, servidor público, que tiene el poder para decidir, para aplicar, para no aplicar. Dice, relacionado al poder que poseen determinadas personas por el cargo que ocupan en una institución, porque el que no tiene ninguna injerencia, pues es obvio que no puede cometer una clase de delitos porque no tiene las facultades y no tiene la disponibilidad ni el poder para ello, ¿no? Mediante las cuales obtienen ventajas indebidas y resquebrajan la legitimidad de aquellas instituciones. Entonces, se concluye que cuando hablamos de corrupción, la percepción de un inicio es que ésta se encuentra en las esferas más altas, lo cual no es así. No solo están las esferas más altas, sino que los corruptos son los políticos, los gobernantes, lo que siempre decimos, las autoridades, los funcionarios públicos, pero no se consideran que los sobornos o las coimas, es lo que les he señalado, lo que se ha visto a diario, sean parte del gran problema. No escuchamos comúnmente si queremos obtener incluso lo más común, una licencia para el funcionamiento de una panadería, de una bodega, incluso para una licencia de conducir. En lugar de seguir el procedimiento normal, de cumplir con las normas, de cumplir con los requisitos, buscan siempre lo más fácil. ¿El pagar a quién? A un tramitador. ¿Para qué? Obviando todos esos pasos, todos esos requisitos, podamos obtener un beneficio. Y se dan cuenta, si le dan la licencia de conducir a una persona que no ha sido evaluada, que no ha cumplido con los requisitos que señala la norma, ¿qué es lo que estamos ocasionando? Que esa persona es potencialmente eh, capaz de cometer un delito, porque no sabe conducir, va a infringir las reglas. No sabe conducir, incluso puede atropellar a una persona. Y eso se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, como le decía, no consideran que los sobornos o las coimas sean parte del gran problema de la corrupción que está imperante en nuestro país, sino que es una forma de evitar sanciones y acelerar trámites, es lo que les acabo de mencionar. A esto lo llamamos la corrupción a pequeña escala, y no una corrupción que, si bien no involucra grandes sumas de dinero, ¿no? Atentan contra el correcto funcionamiento de la administración pública y con ello, ¿qué? Contra su legitimidad. Es lo que vemos de a diario. Nada nos cuesta cumplir con las normas, nada nos cuesta seguir un procedimiento. Es cuestión de voluntad y de ser ordenados. Es la única forma de poder combatir ello. Y a quien nos solicita una coima para acelerar un trámite, denunciarlo. Es así de fácil. Solamente es tener la voluntad de querer hacerlo. ¿Qué tipo de corrupción tenemos? Peculado, que es el que significa que es el funcionario público que tiene la administración de los fondos del Estado. Y es lo que está sucediendo ahora en este estado de emergencia, donde como hay que administrar el fondo del Estado, el dinero del Estado, para cumplir con exigencias en forma inmediata, y para ello se exoneran de los requisitos que señala la ley de contrataciones, el funcionario administra indebidamente los fondos y comete el delito de peculado.
¿no? Las colusiones, que es lo que vemos, el acuerdo entre el empresario con el funcionario público para beneficiarse con una contratación, la falta de ética, tráfico de influencias, la extorsión, que en lo que es administración, en la administración pública tiene otro nombre, es el de concusión, ¿no? Porque es el que lo comete un funcionario público que obliga al administrado a dar un dinero, y el fraude, ¿no? Pero lo que nos va a ocupar a nosotros como parte de esta exposición y como un antecedente a lo que es la ley antisoborno, es los delitos de cohecho. Los delitos de cohecho se ven involucrados en situaciones cotidianas, es lo que vemos a diario, ¿no? Que son muy relevantes. Y en el delito de cohecho se clasifica en dos rubros, el cohecho pasivo propio y el cohecho activo genérico. Y a su vez, el cohecho pasivo propio, el cohecho pasivo puede ser en cohecho pasivo propio e impropio, ¿no? Entonces, cada delito se encuentra definido en el Código Penal, características particulares, no obstante, el problema, su investigación y su futura sanción se encuentran obstáculos, ¿no? ¿Y cuáles son? En que difícilmente en esta clase de delitos podemos encontrar una prueba directa. Siempre trabajamos con indicios que nos llevan a concluir de que esta persona ha solicitado, ha recibido un dinero con la finalidad de faltar a sus obligaciones como funcionarios o con la finalidad de acelerar un trámite. Es eso lo que implica y lo que nos hace difícil poder sancionar y sobre todo investigar y sancionar delitos como ellos, pero nada es imposible. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en esta clase de delitos? El correcto funcionamiento de la administración pública. Aquí se ve una diapositiva de personas. ¿Quiénes son los que cometen esta clase de delitos? Funcionarios o servidores públicos. Esa es la especialidad del delito. Salvo en el delito de cohecho activo, que es el sujeto activo es el particular o un funcionario público. Pero la especialidad de estos delitos, lo que los hace especiales es que tiene que ser cometido por un funcionario o servidor público. Entonces, también tenemos un concepto de funcionario público. La Convención Interamericana contra la Corrupción ha definido la función pública también como una actividad temporal o permanente, que es lo que comúnmente se escuchaba, ¿no? Ah, no, yo no tengo un contrato directo con la entidad. Yo trabajo por terceros, o lo que ahora es tanta la modalidad, servicios por terceros, o los CAS, ¿no? No interesa la modalidad del trabajo, sea temporal, permanente. Ya, si tú brindas un servicio al Estado, ya te convierte en funcionario o un servidor público. Y aquí lo señala la Convención. Ha definido la función pública como toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Así lo señala en el artículo 1 de la Convención. Entonces, también señala que el funcionario público, como cualquier funcionario empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. Este expresión se considera sinónimo de servicio gubernamental o servidor público. ¿Qué es lo que pasa? ¿Recuerdan ustedes el tema de Nadine? La señora Nadine Heredia, decíamos, era la primera dama. Entonces, ella no tenía una vinculación directa con el Estado, era la primera dama. Entonces, ¿cómo se la sancionaba como funcionaria servidora pública? Y es que ahí el legislador ha ido desarrollando este tema y de la denominación de un funcionario servidor público. Es por ello que actuaba en nombre del Estado y así se le pudo sancionar como por los delitos de tráfico de influencia, recordarán ustedes, y así es como ahora en adelante a las personas que tienen una vinculación con el Estado, sea cualquiera su modalidad laboral, es también un funcionario y por lo tanto puede cometer delitos contra la administración pública.
artículo 425 del Código Penal regula quiénes son los funcionarios o a quiénes se les considera como funcionarios o servidores públicos. El artículo 425 del inciso primero, inciso octavo, tenemos los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular, todo aquel que independientemente del régimen laboral, lo que les he señalado, en que se encuentren, mantienen vínculo laboral o contractual en de cualquier naturaleza con entidades o organismos de Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. Los administradores y depositarios caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades, y los demás indicados por la Constitución y la ley. En síntesis, ¿qué dice esta norma? Considera funcionario o servidor público a todo aquel que mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con el Estado, ya sea que la entidad pública esté sujeta al régimen laboral de la actividad pública y de la actividad privada y que en virtud de ello ejerza funciones en tales entidades u organismos del Estado. Con esto se corrobora lo que les acababa de indicar, como el ejemplo del caso de la señora Nadine Heredia, ¿no? Y que no interesa la clase de vínculo laboral que mantengas con el Estado. Incluso no teniendo un vínculo laboral, pero actúas en representación del Estado, ya te hace sujeto o un funcionario o servidor público que puede cometer un delito contra la administración pública. Entonces, ya teniendo este panorama de lo que significa la corrupción, de quiénes son los funcionarios públicos, en esta diapositiva podemos ver, ¿no?, lo que significa el delito de cohecho. El dinero de por medio para realizar un acto o dejar de hacer un acto propio de sus funciones como funcionario o servidor público. Estas diapositivas son bastante explícitas, ¿no?, con respecto a cómo es que se cometen estos delitos. Son delitos bajo mesa, decimos, un delito bilateral, delito de encuentro, ¿no?, que se pretende de una u otra manera no dejar huellas para poder evitar una sanción, ¿no?, y obtener un objetivo por parte de ellos. Entonces, el delito de cohecho, tenemos que también son denominados delitos de corrupción de funcionarios, y se vienen a representar un conjunto de delitos consistente en la compra-venta de la función pública. Es por ello la diapositiva anterior, ¿no? El dinero que doy por la compra de la administración pública. Te pago, aparte de lo que el Estado les paga como funcionarios, yo administrado te pago a ti, funcionario servidor público, para que me favorezcas o para que me aceleres o para que ocultes un documento, ¿no? Pues la característica común de estos delitos es su bilateralidad. Es obvio, tienen que haber dos, no puede haber uno. O la naturaleza de delitos de participación necesaria, ya que siempre las partes intervienen. Que intervienen son dos: el que pide, el que recibe, el que acepta y el que da. En este caso, el particular, el que da, el que ofrece. Los delitos de cohecho son catalogados por la sociedad como actos de corrupción. Sin embargo, en algunos casos son justificados como un medio necesario para que todo funcione, derivándose ella en una cultura de corrupción. Sí, hay libros como los Historia de la Corrupción en los que nos detallan o nos narran los casos de países en los que se ha inquistado de tal forma la corrupción que el pueblo vive tranquilo. ¿Por qué? Porque mientras los funcionarios cometen esta clase de delitos, obtienen el dinero indebidamente, mantienen a la población de alguna forma en buen estado, ¿no? Con la finalidad, pues, de que nadie diga nada. Ya de tal forma que lo ven ellos como algo normal, cotidiano, lo cual obviamente no es así, porque te mantienen en el atraso con la finalidad de que no digas nada, ¿no? Entonces, como les señalaba,
son delitos de encuentro bajo mesa, el silencio. Te doy un dinero, pero no le digas a nadie, hazme esto, ¿no? El presupuesto, lo que les señalaba, siempre tiene que haber un funcionario público o un servidor público, que es lo que cometen el delito de cohecho pasivo. Ellos son los que reciben. Y el particular, el que da el dinero, es el que comete el delito de cohecho activo. El cohecho pasivo propio está regulado en el artículo 393 del Código Penal y tiene 3 modalidades. Se presenta con el funcionario o servidor público, acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus funciones o a consecuencia de haber faltado a ellas. Y la otra modalidad es que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o la entrega o promesa o donativo o ventaja. ¿Cómo sanciona el legislador estas conductas? La sanciona de acuerdo a la modalidad que que emplea. De 5 a 8 años el que recibe, el que acepta, de 6 a 8 años el que solicita el dinero al administrado y de 8 a 10 años el que condiciona al administrado para una función. ¿Sabes qué? Tengo que tengo que obtener una licencia de funcionamiento. Mira, ve, el funcionario le dice al administrado, dame 3,000 soles y te saco tu licencia. Si no, no pasa nada. Esa es una conducta no solo de solicitar, es una conducta ya totalmente temeraria. Estás condicionando el entregar una licencia a cambio de un dinero. Entonces, esas conductas son más graves y por lo tanto tienen una penalidad mayor. En el cohecho pasivo impropio, artículo 394. Aquí la modalidad es distinta. Acá se presenta cuando el funcionario o servidor público acepta o recibe, solicita directa o indirectamente un donativo, o promesa o cualquier ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo sin faltar a sus obligaciones. Eso es lo que lo diferencia del cohecho pasivo propio. En el cohecho pasivo propio yo falto a mis obligaciones. Acá en el cohecho pasivo impropio no falto a mis obligaciones. Aquí recibo el dinero para sacar más rápido un acto propio de mi función. No lo estoy cambiando, no lo estoy omitiendo, lo estoy haciendo más rápido. Y eso es lo que vemos a diario en la administración pública, lamentablemente. Y nace el propio administrado en que dice, ¿no sabes qué? Para que salga rápido un documento en distinta entidad, dale algo, pues, para que lo saque rápido. Eso ya es el común, es lo que le estábamos diciendo, ya se convierte como un acto cotidiano. Dice, en este caso, dice, la ventaja o beneficio que recibe o solicita el funcionario público o servidor es con el objetivo de cumplir con las funciones. Aquí está cumpliendo con sus funciones competentes a su cargo, repercutiendo ello en un beneficio ilícito para el funcionario público, pero no para el sujeto participante. O sea, el sujeto participante no se ve afectado. Aquí, al contrario, se ve beneficiado porque le están sacando o le está obteniendo un documento, determinado documento, en un plazo antes de lo que está fijando la propia administración, ¿no? Pero para el otro sujeto participante, quien solo obtiene a cambio un derecho que le corresponde legítimamente, pero lo obtiene por medio de acto de corrupción. Aquí, ¿cuál es la problemática acá? En este supuesto no se paga o se contribuye con el funcionario o servidor público para obtener una ventaja, sino para que estas cumplan con sus funciones. Pero ello no es necesario, o sea, no es como una corrupción o parte, sino que la ciudadanía ya lo toma como algo común, lo cual tampoco debe de ser así. Al funcionario ya le pagan por trabajar, ya le pagan por realizar una función. No necesita que nadie le dé una adicional para que haga un acto propio de sus funciones. Creo que eso también todos tenemos de corregirlo, porque en alguna oportunidad que han tenido algún problema en una comisaría es lo que se ve a diario. Contacta con el policía y en lugar de seguir un trámite correspondiente, asumo que sea por un temor, ¿qué es lo que hace? Le pagan al policía para que lo haga más rápido, lo cual no debe de ser así.
Estos son gráficos de lo que les he hablado anteriormente sobre el cohecho pasivo, que siempre hay que tener en cuenta. Funcionario público, servidor público, el cohecho pasivo, el que acepta o recibe ventaja o beneficio, el que solicita directa o indirectamente un beneficio en violación de sus obligaciones, el cohecho pasivo propio, y sin faltar a sus obligaciones, el cohecho pasivo impropio. Pero también en este tipo de delitos, de acuerdo al sujeto que realiza el mismo, el que realiza la conducta, se agrava la sanción. Cuando se trata de quién, de un magistrado, de un árbitro, de un fiscal, de un perito, miembro del tribunal administrativo o cualquier otro análogo, ellos igual, de las mismas modalidades, aceptan o reciben, solicitan, también con el fin de influenciar o decidir un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Acá también las sanciones son mucho más drásticas por tratarse pues de funcionarios que tienen un perfil especial. También secretarios judiciales, relatores, especialistas, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo. A ellos también tienen una sanción mucho más severa que tratarse de un funcionario público o un servidor público de otras instituciones. Cuando se trata de un juez, de un fiscal, de un árbitro, de un secretario, de un auxiliar, para ellos la sanción, el reproche es mucho más grave. El cohecho activo genérico, esto es forma parte de lo que es la ley antisoborno, ¿no? El cohecho activo genérico, ¿quién lo comete? Es lo que les indiqué a un inicio, es parte del particular. O sea, se presenta cuando un ciudadano, el particular, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público un donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones o para que realice u omita actos propios del cargo o empleo sin faltar a su obligación. También aquí la sanción, de acuerdo a la modalidad, es de 4 a 6 años, de 3 a 5 años e inhabilitación. En este supuesto se sanciona al otro sujeto participante en el acto de corrupción, ya que ofrece, el que accede, otorga un beneficio ilícito al funcionario o servidor público. Acá la figura se invierte y es lo que está contemplando dentro de la ley antisoborno. El cohecho, los delitos contra la administración pública, el sujeto activo tiene que ser un funcionario servidor público. Pero hay dos delitos dentro de lo que es la clasificación o los que son los delitos de corrupción, en que tiene una diferenciación y que el sujeto activo puede ser un ciudadano en particular. Aquí tenemos al cohecho activo genérico. Pero ¿por qué el legislador ha optado por ponerlo o colocarlo dentro del rubro de los funcionarios, de delitos cometidos por funcionarios públicos? Porque el sujeto pasivo tiene que ser un funcionario público. Si no, no podríamos hablar de cohecho. Aquí es el ciudadano el que le ofrece a un funcionario o a un servidor público el dinero para obtener un beneficio. Esa es la diferencia, ¿no? Y también el cohecho activo genérico, igual, si es que funcionario, servidor público, lo que les señalaba, particular, un cohecho activo, ventaja o beneficio, también ofrece, da o promete. Siempre las modalidades son así, ofrece, da o promete. Y el específico también es cuando se trata de un magistrado, igual en lo que se señalaba anteriormente del cohecho pasivo, tiene un mayor reproche, una mayor sanción cuando se trata de un magistrado, de un fiscal, perito, miembro de tribunal, secretario, relator, auxiliar jurisdiccional. Y ahora el cohecho activo transnacional, que es lo que se va a desarrollar en la ley antisoborno, y es el primer delito que se contempló para ser sancionado dentro de lo que es la ley antisoborno, es el cohecho activo transnacional. Con el desarrollo de nuestra sociedad, con la globalización y con todos los temas que vemos a diario, con el Internet, las formas ya tan sofisticadas de comunicarnos, el tema del cohecho ya ha trascendido no solamente a un área específica, al Estado, sino va más allá de ello. Es por ello que se llama transnacional,
porque rebalsa los límites de nuestro país. Entonces, aquí el delito se consiste en ofrecer, prometer o entregar directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de un Estado extranjero. Y es lo que hemos visto ahora con los casos de Odebrecht. O funcionario de un organismo internacional público, algún donativo, promesa, ventaja o beneficio que redunde en un propio provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o funcionario realice u omita actos propios de su cargo, empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación. Ese es en el tema del cohecho. O sea, yo recibo u ofrezco u acepto con la finalidad siempre de faltar a mis obligaciones o sin faltar a ellos, pero siempre recibo dinero. Eso es lo que siempre se tiene que tener muy en cuenta y muy fijo. Recibo, acepto, prometo o entrego, doy el recibo o solicito para faltar a mis obligaciones o solamente para acelerarlas. Pero en buena cuenta, en cualquier modalidad, constituye un delito que es sancionado con penas muy graves. Entonces, ya teniendo establecido lo que es un cohecho pasivo y lo que es un cohecho activo, vamos a tratar sobre lo que es la ley antisoborno, lo que en un primer momento se le denominó responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Así nació la ley 3424 de fecha 1 de abril del 2016, la que entró en vigencia 2 años y 3 meses después, es decir, el 1 de agosto de 2018. Y esta ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. O sea, cuando se emitió esta ley, el único delito que iba a regular o que se iba a investigar en la que estuviera involucradas personas jurídicas era por el delito de cohecho activo transnacional, el que hemos desarrollado anteriormente, en el cual se ven involucradas las relaciones internacionales con funcionarios o servidores públicos. Sin embargo, desde el 2016, ahora 2020, ya han transcurrido 4 años, esta ley ha sufrido una serie de modificaciones, incluso antes de su entrada en vigencia. Así tenemos el decreto legislativo 1352, de fecha 6 de enero del 2017. Este decreto legislativo amplió la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Luego, la ley 3835 del 11 de julio del 2018 modifica la ley 3424 y la cambia de nombre. Ahora se llama Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, nada más, dice. La ley 3424 decía, regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, porque era lo único que iba a investigar. Ahora se ha ampliado por mucho más delitos y ya el legislador ha optado por involucrar a otra gama de delitos dentro de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Y el Decreto Supremo 002-2019 JUS, que es el reglamento de la Ley 3424 del del 8 de enero del 2019, el cual tiene por objeto establecer, precisar y desarrollar los componentes, estándares y requisitos mínimos ¿para qué? Para los modelos de prevención. Esto es lo importante en las personas jurídicas, los modelos de prevención, que para las personas jurídicas que de manera voluntaria, dicen, deseen implementar en su organización a fin de prevenir, identificar y mitigar los riesgos de cometer los delitos de esta clase de delitos dentro de sus estructuras. Entonces tenemos que la ley 3424 a la fecha ha sufrido varias modificaciones y les anticipo que están por venir más modificaciones, pero lo que tenemos ahora es lo que está en vigencia y es lo que hay que saber cuáles son los beneficios de esta ley para las personas jurídicas, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de aprovechar? Que en sí son los modelos de prevención.
Así tenemos que en el decreto legislativo 1352, Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas, dice, en la presente ley, la responsabilidad administrativa, que en sí estamos hablando de una responsabilidad penal, porque estamos hablando de delitos. Entonces, ahora, dice, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos previstos. ¿Cuáles son? Los delitos regulados en los artículos 397, 397A, que son los del cohecho activo genérico, y el cohecho activo genérico transnacional, y el 398, que es el específico. También, el legislador ha optado por involucrar a más delitos dentro de esta ley. También tenemos los artículos primero, segundo, tercero y cuatro del decreto legislativo 1106, decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. Y en el artículo 4A del decreto ley 25475, decreto ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. Entonces, la modificación importante que les he señalado de la ley 3424 es que un inicio solamente se iba a investigar, a contemplar el delito de cohecho activo transnacional. Pero ahora existe más delitos, una gama de delitos que van a ser, que están contemplados dentro del rubro de esta ley, incluso el delito de minería ilegal. Entonces, son situaciones que fijan un estándar más alto que hay que cumplir, ¿no? Entonces, incluso en la ley 3835, que es que la modifica el artículo primero de la ley 3424, ¿no? Amplía, como les he señalado, aquí amplían mucho más a los delitos. Nació primero con un delito de cohecho, ahora, ¿qué delitos es que se regulan en esta ley? Colusión simple y agravada. El 397, 397A, los cohechos activos, el 398, 398 cohecho activo genérico, y el 400, que es el tráfico de influencias del Código Penal. En los artículos 1, 2, 3 y 4 del decreto legislativo 1106 de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. En el artículo 4A del decreto ley 25475, decreto ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y el procedimiento para la investigación, de la instrucción y el juicio. Entonces, la ley 3424 nació con un solo delito y ahora miren cuántos delitos son los que se van a investigar a las personas jurídicas que se vean involucradas, no solamente en el cohecho activo transnacional, sino en otros delitos. Y eso debido pues a las diferentes modalidades que buscan las personas para cometer delitos de corrupción y para eludir las sanciones, ¿no? Que se hacían a través de las personas jurídicas. Antes de la vigencia o de la dación de esta ley, no es que no se investigaban a las personas jurídicas, sí existía el artículo 91 del Código Procesal Penal, te habla de lo que es las personas jurídicas que cometen esta clase de delitos, no, que cometen cualquier delito, no solamente el delito de corrupción de funcionarios, sino que las personas jurídicas a través de las cuales se habían cometido delitos tenían que ser incorporadas a la investigación. Así lo señala el artículo 91, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, del nuevo Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, pero así se le sigue llamando. Y las sanciones que eran sometidas son las establecidas en el artículo 105 del Código Penal, con la cancelación, disolución, suspensión de actividades e inhabilitación por 2, 5 años, 3 años, según señala la norma. Ahora el legislador, con las diferentes modalidades y lo que se ha visto ya muy frecuente, ha respondido a lo que la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han recomendado sancionar a las personas jurídicas penalmente que cometen los delitos establecidos en esta ley. Entonces, es por ello que se ha
emitido esta norma que ha ido modificándose antes de su entrada en vigencia, incluso, ¿no? Con la finalidad de cumplir con las recomendaciones de la GAFI y de la OCDE, ¿no? Ahora, estas modificaciones, lo importante es sobre lo que es los sistemas de prevención, ¿no? Los modelos de prevención, los famosos compliance de las empresas, ¿no? Aquí el ámbito subjetivo de aplicación de la ley 3424, ¿no? Tenemos que son las personas jurídicas, entidades de derecho privado, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comités no inscritos. Han tratado de involucrar a lo que todo las personas jurídicas o a toda entidad que es reconocida como persona jurídica, tratando así el legislador de no dejar nada de lado o puerta abierta para que sean utilizados por las personas que cometen esta clase de delitos, ¿no? Tenemos, por eso ha involucrado asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comités no inscritos, a las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta. Entonces, de aquí incluso ha señalado que el cambio de nombre, denominación o razón social no no libera de las sanciones, ¿no? En un primer momento decían, hay que cambiar de nombre, hay que cambiar de razón social, o situaciones similares, una para evadir impuestos en un primer momento, y ahora pretenden que al cambiar de nombre, fusionarse, reorganizarse societariamente, transformarse la decisión o la fusión de las sociedades, piensa que no van a afectar. Al contrario, o sea, acá la norma dice que cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurídica, ¿no? De la entidad no impiden la atribución de responsabilidad a la misma. Entonces, hay que anteponerse a las formas de cómo es que cometen esta clase de delitos. Dice, en el caso de la fusión o escisión, es la modificatoria, esto establecido en el decreto legislativo 1352, ¿no? La persona jurídica absorbente. Dice, ¿qué pasa con la persona jurídica absorbente? Aquí, solo puede ser sancionada por el pago de una multa, ¿no? Y esta multa se calcula teniendo en cuenta las reglas establecidas en los artículos 5 y 7 según corresponda y en función al patrimonio transferido, siempre que el delito haya sido cometido antes de la fusión o escisión. Ese es un punto. En el segundo punto dice, no incurre en responsabilidad administrativa cuando ha realizado un adecuado proceso de debida diligencia. O sea, yo tengo que ver con quién me voy a fusionar, ¿no? Con quién voy a absorber. Entonces, si yo he cumplido con todas las diligencias para establecer quién es la persona jurídica con la cual me voy a funcionar, pero a pesar de ello, se ha escapado y no he podido advertir otra irregularidad, es que el legislador considera que no incurre en responsabilidad administrativa, ¿no? Se entiende que se cumple con la debida diligencia cuando se verifique la adopción de acciones razonables, dices, orientadas a verificar que la persona jurídica funcionada o extendida no ha incurrido en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo primero de la ley 3424. Eso es lo que pasa. Ahora, responsabilidad administrativa, dice también, las personas jurídicas son responsables administrativamente por los delitos que hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto. Estos puntos muy importantes. ¿Cuándo tengo la responsabilidad administrativa que en sí es una responsabilidad penal? O sea, cuando sus socios actúan en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto. ¿Quién? Los socios, directores, administradores, la persona natural que estando sometida a la autoridad y control de las personas mencionadas, la persona natural que señala en el literal precedente cuando la comisión del delito haya sido posible, porque las personas sancionadas en el literal ha incumplido con los deberes de supervisión, las personas jurídicas que tengan calidad de matrices serán responsables y sancionadas siempre que las personas naturales o
de sus filiales o subsidiarias que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en la norma. Así es como el legislador está previendo cómo sancionar a las personas jurídicas. Otro punto también resaltante es la autonomía. Acá también, ya dado que se me está por acabar el tiempo, señalaré, ¿no? ¿A qué se refiere este tema de la autonomía? Si es que la persona jurídica o sea, es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural que forma parte de ella. O sea, aquí, si durante el proceso de la existencia de un injusto propio de la persona jurídica señala, si es que uno de los socios ha cometido o fundadores ha cometido un delito y este delito ha sido cometido a pesar de los estándares, de los modelos de prevención, ¿no? Que la misma persona jurídica ha establecido, pero a pesar de ello han cometido delitos, entonces es autónoma la responsabilidad del socio, del fundador, a la persona jurídica. Es a ello a lo que se refiere. Así señala, es necesario que se acredite durante el proceso la existencia de un injusto propio de la persona jurídica, lo que enlazado a la falta de necesidad de la condena de la persona natural. Una cosa es la persona jurídica y una cosa es la persona natural. Es lo que se señalaba anteriormente. La responsabilidad administrativa cuando el socio fundador ha actuado en nombre de la empresa o para beneficiar a la empresa. Si no lo ha hecho así, si no ha actuado a nombre propio, entonces es responsable el socio y no la empresa. También hay unas medidas administrativas aplicables. Aquí hablamos de un tema administrativo. ¿Quién los impone? El juez a requerimiento del fiscal. O sea, la multa, la inhabilitación, suspensión de actividades, prohibición de llevar al futuro otras actividades, para contratar con el Estado. Y antes, acá también es una modificatoria importante. Ahora la prohibición de contratar con el Estado sería de carácter definitivo. Antes era de 5 años, pero la modificatoria ha establecido la prohibición, va a ser de carácter definitivo, por eso es que tener mucho cuidado con estas situaciones. Ay, perdón, salí. También tenemos la cancelación de licencias, clausura de locales, ¿no? La disolución, la disolución, la demostración, la implementación. En resumen, dice, podemos identificar 3 maneras en las que las empresas pueden hacer frente a la imputación por el delito de cohecho activo transnacional. Aquí te señalan 3 formas: implementación oportuna y eficaz de un programa de cumplimiento normativo de materia penal, demostración en el proceso que el individuo infractor empleó maniobras fraudulentas para eludir los controles de modelo de prevención, y la prueba de que las personas naturales indicadas en el primer párrafo hubiesen cometido los delitos previstos en el artículo 1, cometieron el delito de cohecho activo internacional o los delitos de cohecho genérico a título personal. O sea, acá lo señala, o sea, en exclusivo beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica. Eso es lo que refiere la autonomía. Está un poco lento esto. Los efectos jurídicos y valoración. En la octava disposición complementaria y final de la Ley 3424, modificada por el Decreto Legislativo 3252, señala que la Superintendencia de Mercado y Valores, la SMV, está facultada para emitir un informe técnico. Este es un punto muy importante. Acá está, este informe técnico tiene la calidad de pericia institucional y se constituye un requisito de procedibilidad para la formalización de la investigación preparatoria. Yo creo que este punto tiene una debilidad, y es en el tema que el Ministerio Público, como defensor de la legalidad y por la autonomía de la institución, no puede estar supeditada a un requisito de procedibilidad como es este, que por un informe de la SMB, de acuerdo al informe de la SMB, es que el Ministerio Público va a intervenir. Son temas que creo que en un futuro se van a modificar, así ya lo está pidiendo la Fiscalía, pero como está la norma ahora,
el informe de la SMB es muy importante porque en este informe ellos tienen que hacer un análisis de que las empresas tienen un modelo de prevención y si de ese modelo de prevención cumple con el estándar para poder evadir cualquiera de los delitos regulados en el artículo primero de la ley 3424. Acá dice, está facultado para emitir un informe técnico con calidad de pericia institucional que constituye un requisito de procedibilidad para la formalización de la investigación preparatoria por los delitos cometidos en el artículo primero de la citada norma. Dicho informe que analizará la implementación y funcionamiento de los modelos de prevención deberá ser emitido en un plazo de 30 días. Esos son los periodos o el plazo que señala, ¿no? Acá señala que el Ministerio Público no podrá formalizar una investigación preparatoria o una investigación si es que la SMB emite un informe señalando de que la persona jurídica tiene un modelo de prevención y este modelo de prevención es suficiente como para poder evadir cualquiera de los delitos tipificados en esta norma, ¿no? Acá señala, adicionalmente a ello advertimos que la adición llevada a cabo por el decreto legislativo 1352 impone un impedimento para la persecución penal de las personas jurídicas. Eso es lo que les he señalado anteriormente, ¿no? Bueno, eso es lo que a grandes rasgos, en el tiempo que me ha concedido los organizadores, quería indicarles con respecto a la comisión o lo que son los delitos de corrupción, los delitos de cohecho, los alcances de la ley antisoborno, lo importante que cada empresa, cada persona jurídica tenga un modelo de prevención, ¿no? Para poder evadir la comisión de los delitos regulados en el artículo primero de la ley 3424 y de alguna forma así colaborar con parar a la corrupción. Entonces, ¿cómo vamos a combatir a la corrupción? Informándonos de nuestros derechos, enseñar a los niños que la corrupción es inaceptable, denunciar los casos ante las autoridades y defender a los denunciantes, no aceptar ni ofrecer sobornos, pagos para facilitación o regalos, las famosas gaseosas, los regalos, no es necesario, y exigir información transparente sobre la salud, educación y seguridad. Espero que esta información les sirva para su desarrollo profesional, para su desempeño dentro de cada empresa que está participando de esta exposición y les agradezco desde ya su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Pérez Calderón, por tan importante contribución. A continuación, cedemos el uso de la palabra al señor Juan García Blázquez, jefe de auditoría de la empresa Redondos. Listo, buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien. Primero, gracias a Bas por esta invitación. Gracias a todos los que están escuchando aquí, porque creo que hoy en día podemos estar 24 horas escuchando charlas, escuchando webinars, y espero que esta que vamos a hacer ahora en 30, 40 minutos les sirva a ustedes para afianzar o a aquellas empresas que todavía no lo tienen, implementar su sistema de gestión antisoborno. Quiero empezar con este propósito de Redondos, que es contribuir con la nutrición de los peruanos generando bienestar a las familias. Esta es la primera recomendación que les doy, es decir, tienen que revisar el propósito de sus empresas. Entiendo que están escuchando consultores, están escuchando gerentes generales, están escuchando compliance officer. Muy importante revisar el propósito de sus empresas. ¿Por qué? Porque esto es parte, y ahora lo vamos a ver, del contexto de la organización. Es decir, para mí una de las partes más importantes, conocer la organización a la cual ustedes van a implementar este sistema de gestión antisoborno.
Creo que va un poquito lento. Ahora, esto es un poco lo que vamos a ver. Como les comentaba, los 5 primeros puntos estamos enfocados a conocer la empresa. Es decir, vamos a hablar de la historia de Redondos, quiénes somos, cuál es nuestra cultura, cuál es el buen gobierno corporativo. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes con sus empresas, conocer muy bien la cultura. Vamos a hablar de factores internos y vamos a hablar de factores externos. Vamos a hablar de evaluación de riesgos, pero ¿de qué riesgos? De soborno. Ustedes van a implementar un sistema de gestión anti-soborno. Esto no es la 9001, no son riesgos operacionales, son riesgos de soborno. Vamos a hablar de qué controles financieros y no financieros, como mínimo, deberían tener en sus empresas. Vamos a hablar del código de ética y no tanto del código en sí, sino, para mí, lo más importante, la difusión que se haga de este documento. Vamos a hablar de qué comités de directorio les recomiendo que tengan para monitorear el sistema de gestión antisoborno. Vamos a hablar del canal, una herramienta muy potente y ahora obligatoria a aquellas empresas que quieren implementar el modelo de prevención. Y vamos a hablar, por último, de cuando lo tienen todo implementado, la certificación a través, en este caso, de BASC. Como les comentaba, ahora voy a hacer un mix entre la ISO 37001 y la ley 3424 que hablaba antes la doctora Patricia. La ISO 37001 en el contexto habla de los factores internos. Entonces, hay algo que no me voy a cansar de decir, es decir, revisen muy bien la cultura y los valores de la compañía, ¿ok? ¿Quiénes somos? Redondos somos una empresa de capitales peruanos con 46 años en el mercado. Somos los primeros productores de cerdo a nivel nacional y los segundos productores de pollo y pavo a nivel nacional. Tenemos certificaciones, la 9001, la HACCP, la 37001 y exportamos a los mercados de Panamá, Cuba y tenemos actualmente 3.800 colaboradores. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en sus empresas, una visión general de su empresa, porque no va a ser lo mismo implementar un sistema de gestión antisoborno en una empresa de 10 colaboradores a una empresa de 3.800 colaboradores. Esto es un poco en dónde estamos. Estamos desde el norte chico hasta el sur chico y muy en concreto en Lima. Esto es en nuestro portafolio, espero que lo conozcan y deseo que lo conozcan y espero que hayan consumido productos redondos. Nos van a encontrar en el mercado con productos redondos y con productos de salchichería alemana cuando quieran comprar embutidos. Y esto es importante, ¿no? Cuando ustedes revisen su empresa, lo que tienen que ver es cuál es el compromiso social de su empresa. En el caso de Redondos tenemos programas de desayuno nutritivos, programas que nos vinculan con las poblaciones más vulnerables, campañas de salud y caravanas del saber. Esto es un resumen de nuestra cultura. Como ven acá, tenemos como uno de los valores, Redondos ya tiene o ya tenía el tema de la integridad. Por lo tanto, a mí y a todas las personas que hemos implementado este sistema de gestión, nos ha sido mucho más fácil implementarlo en Redondos, que es una empresa familiar con el valor de integridad ya inculcado en el ADN de las personas. Y esto es el buen gobierno corporativo, ¿ok? Otra recomendación es importante que sus empresas tengan directores independientes, ¿ok? Pueden tener un directorio, pero a veces en el directorio no hay directores independientes. La otra recomendación, insisto, es tener directores independientes. Y además de implementarlo a través de directorio, porque ahora vamos a ver que este sistema de gestión lo tienen que monitorear en este directorio, también lo que se les recomiendo es hacer un comité de planeamiento, auditoría y compliance. En este caso, lo que se recomienda es tener un comité de compliance que también está conformado por un 60% de directores independientes. Aparte de los factores internos, ¿ok? Conocer la empresa, los valores, como hemos hablado, ¿no? Valores, cultura, etcétera. Es importante que conozcan cuáles son los factores externos. Es decir, no va a ser lo mismo implementar un sistema de gestión antisoborno en una empresa peruana familiar que en una transnacional que tiene operaciones en Perú y, no sé, en otros países. Aquí le pongo dos casos, es decir, es importante conocer los niveles de corrupción que hay en la zona en las cuales su empresa está operando y es importante conocer el entorno regulatorio.
en la anterior charla, la doctora Patricia nos hablaba del entorno regulatorio, es decir, de todas las leyes que han ido apareciendo respecto la corrupción y el soborno en el país. Aquí les pongo un ejemplo del Ministerio del Interior. Como ven, tiene una central única de denuncias. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si ahora están implementando un sistema de gestión antisoborno, no es lo mismo que implementarlo hace 4 años. Yo quiero entender, y así lo creo, que ahora hay una menos corrupción o, por decirlo de otra manera, hay mayor transparencia. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si ustedes tienen un acto de soborno o recorrupción en el Ministerio del Interior, pueden utilizar este canal de denuncias. Esto lo voy a pasar muy rápido porque anteriormente lo hemos visto. Es las diferentes normativas que hemos tenido en el Perú desde aquel famoso 21 de abril del 2016, que salió la Ley 3424, que estuvo en vigencia el 1 de enero del 2018, y todas las modificaciones que han habido hasta la fecha. ¿Ok? Entonces, conclusión, conozcan los factores internos, conozcan de manera interna sus empresas y conozcan de manera externa allí donde están sus empresas. ¿Ok? Insisto, no es lo mismo una consultora que sus operaciones estén en Lima a una empresa que sus operaciones estén por todo el Perú. ¿Ok? Tienen que revisarlo eso muy bien. Al final, como recomendación que les doy, utilicen, y creo que ya todo el mundo lo conocemos, esta herramienta, ¿no? Que es el análisis FODA. En el análisis FODA van a revisar las amenazas y oportunidades desde el lado externo y van a revisar las fortalezas y las debilidades de su empresa. ¿Ok? Y no se olviden, muy importante, analizar cuáles son sus stakeholders. Aquí he puesto los de redondos. Cada empresa tiene sus stakeholders, como ya se puede imaginar: colaboradores y accionistas, proveedores, entidades reguladoras, clientes. Suelen ser stakeholders comunes en todas las empresas. En el caso de redondo tenemos comunidades. Ya eso depende de sus empresas. ¿Qué tienen que ver? ¿Cuáles son las expectativas de estos stakeholders con su empresa y con su sistema de gestión antisoborno? Una etapa muy importante en un sistema de gestión antisoborno, y entiendo que todos los que han trabajado la ISO a partir de 2018 ya enfocaba la evaluación de riesgos. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de riesgos de soborno, no estamos hablando de otro tipo de riesgos, sino lo que tenemos que identificar es aquellos riesgos de soborno a los cuales está expuesto la compañía. ¿Por qué digo esto? Insisto, si están auditando, por ejemplo, redondos, o estamos implementando el modelo en redondos, no va a ser igual los riesgos de soborno en un área de auditoría interna o en un área de legal o en un área de ventas a los riesgos de soborno en un área de compras. ¿Ok? Por lo tanto, tienen que identificar primero cuáles son esos riesgos de soborno. Luego de identificarlo, lo van a tener que analizar, evaluar y priorizar. ¿Ok? Entiendo que todos conocemos la famosa matriz de riesgos 3x3, 5x5, ¿no? En la cual hacemos un mix entre probabilidad e impacto y al final nos sale esta famosa matriz de riesgos de soborno. Normalmente utilizamos la metodología ISO 31000 o COSO, ¿ok? Que son las metodologías más comunes a la hora de implementar esta evaluación de riesgos. Luego es importante que evalúen la eficacia de sus controles. ¿Ok? Hasta ahora hemos analizado aquellos riesgos desde el punto de vista inherente. Es decir, si estamos identificando los riesgos en el área de auditoría interna, quizá el riesgo de soborno sea bajo, y si estamos implementando o identificando los riesgos en el área de ventas de licitaciones con el Estado, el riesgo es alto. ¿Ok? Y luego lo que vamos a hacer es evaluar los controles. Aquí les he puesto algunos controles mínimos que deberían tener cuando implementan su sistema de gestión antisoborno. Por un lado, vamos a tener los controles financieros, que como ya dice la palabra, son aquellos que tienen que ver con el cash, con el dinero, y por otro lado, los controles no financieros. Como mínimo, lo que deberían tener es una política de aprobación de gastos. ¿Ok? Imagínense que un funcionario de su empresa se va a otra provincia a obtener la licencia de funcionamiento y, por lo tanto, ese colaborador se reúne con un funcionario público.
lo que se recomienda siempre es que haya una aprobación de gastos. Es decir, ese colaborador de nuestra empresa va a tener que reportar cuáles han sido sus gastos y normalmente un gerente de su área se los va a tener que aprobar. Por lo tanto, si invita a almorzar a ese funcionario, va a tener que pedir la aprobación de su gerente. ¿Ok? Luego, otro control importante es las estrategias de aprobación. Normalmente todos los que trabajamos con RP, ya sea Oracle, ya sea SAP, ya vienen incorporados estas estrategias de aprobación, que significa que no es lo mismo hacer una orden de compra por 100 soles que hacer una orden de compra por 1000 soles. Por lo tanto, es importante que tengan bien establecidas estas estrategias de aprobación. Si yo hago una orden de compra de 3 millones de dólares, que puede ser, quizá exija incluso que esta orden de compra esté aprobada por la gerencia general. Y por último, como control financiero, insisto, estos son algunos ejemplos, pueden tener mucho más, estos son los mínimos. Es importante que tengan firmas mancomunadas. A la hora de pagar, a la hora de sacar dinero de la empresa, tienen que exigir que mínimo tengan que firmar 2 personas. ¿Ok? Normalmente siempre está el gerente de finanzas, siempre con el tesorero o con algunas personas también del área de tesorería. Respecto a los controles no financieros, mínimo se recomienda los siguientes. El primero es que tengan un proceso de licitación. Es decir, si por ejemplo ustedes van a contratar el servicio de vigilancia para su empresa y en principio dirán, ok, vigilancia es un ¿cómo se llama? Es un proveedor, por lo tanto no es un funcionario público, pero recuerden que cuando implementan un sistema de gestión antisoborno, también pueden incorporar la corrupción entre privados. Se recomienda también que se incorpore la corrupción entre privados. ¿Ok? Eso es el proceso de licitación. Lo que voy a hacer es voy a licitar mi proceso de, en este caso, seguridad, ¿no? O vigilancia. Entonces, invito a diferentes proveedores, tengo un proceso ya transparente y además se recomienda tener un comité de elección de ese servicio. Luego, segregación de funciones. Esto es muy importante porque el tesorero no puede tener acceso a las cuentas corrientes de los proveedores, por ejemplo. ¿Ok? El que hace cobranzas no puede tener opción a facturar. ¿Ok? Por lo tanto, tienen que revisar, y eso normalmente, insisto, aquellos que trabajamos con RP, siempre solemos hacer un trabajo de segregación de funciones. ¿Ok? Para que la misma persona no pueda tener funciones incompatibles. El siguiente punto es la debida diligencia, tanto de proveedores como de colaboradores. Ustedes saben que es importante saber y conocer con qué proveedores van a hacer la transacción. Por lo tanto, saben que hay toda una lista en las cuales ustedes pueden buscar a sus proveedores, pueden buscar a sus representantes legales para ver si estos proveedores están inmersos en cualquier acto de soborno o corrupción. ¿Ok? Respecto a los colaboradores, lo mismo. Es decir, cuando ustedes contratan a personas, tienen que exigirle, tienen que solicitar a esa persona que les dé el listado o el reporte de antecedentes penales. ¿Okay? Recuerden que estamos hablando de riesgo de soborno, por lo tanto nos interesa antecedentes penales. Podemos pedir policiales también y judiciales. ¿Ok? Al final es conocer primero con quién hacemos negocio, es decir, nuestros proveedores o en general nuestro socio de negocio, y a quién dejamos entrar en nuestra empresa, ¿no? A quién dejamos entrar en nuestra casa. Otro control que nos ha servido mucho es registro de reuniones con funcionarios públicos, ¿ok? Es importante que cuando alguien de su compañía, algún colaborador, se reúna con un funcionario público, se registre esa reunión, donde van a poner día de la reunión, motivo de la reunión y con quién se está, valga la redundancia, reuniendo nuestro colaborador. Y al final una especie de conclusión de la reunión. ¿Ok? Yo creo que estos controles resumen muy bien el objetivo que queremos, que es evitar la corrupción o el soborno. Esta slide resume mucho las recomendaciones que damos nosotros. Hasta ahora hemos hablado de prevención, es decir, todos los controles que vamos a tener para prevenir que se produzca un soborno o corrupción en nuestra empresa.
Como prevención, como insisto, como controles preventivos, no se olviden nunca de estos 3 pilares: prevención, detección y respuesta. Por lo tanto, si van a implementar un sistema, siempre tengan en mente en la cabeza estos 3 pilares. ¿Ok? Controles preventivos, controles detectivos y respuesta. Como controles preventivos, aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el código de ética. Luego lo vamos a ver más adelante. Políticas específicas, procedimientos específicos y capacitación. No se olviden nunca de capacitar. Es muy importante la etapa de capacitación. Luego, como saben, si bien es cierto, podemos prevenir que no se den actos de soborno y corrupción en nuestra empresa, pero hay casos en los cuales se da. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas, controles que nos detecten si es que se ha dado o no un acto de soborno. Entre ellos, y el más potente desde mi punto de vista, es la línea de denuncias, un canal ético. ¿Ok? Luego vamos a ver si, las recomendaciones que damos respecto a este canal de denuncias. Luego es importante tener análisis de datos. Es decir, aquellas áreas, yo soy auditor interno, por lo tanto, todas las empresas que no tengan auditor interno, lo que les recomiendo es que contrate un auditor interno. ¿Por qué? Porque le va a hacer análisis de datos, por ejemplo, le va a decir por qué Juan García siempre compra al mismo proveedor, y van a hacer monitoreo continuo. Y es más, este monitoreo continuo tiene que ser reportado al máximo órgano de gobierno. Lo vamos a ver posteriormente. Y luego respuesta, es decir, no sirve nada tener un canal de denuncias, un canal ético, si no investigamos todas y cada una de las denuncias. Al final, ¿qué vamos a obtener? Acciones correctivas y o sanciones. ¿Ok? Es decir, acciones correctivas si nos enfocamos en el proceso, y sanciones si nos enfocamos en el colaborador que ha cometido ese fraude. Al final, insisto, no se olviden misión, visión y valores. Y esto es importante, revisen los objetivos estratégicos de sus compañías. Es decir, si su compañía ya tiene un sistema de gestión antisoborno potente, quizás en sus objetivos estratégicos ya no se hable nada de implementar o mejorar, porque ya lo tienen y bien potente. Pero en aquellas empresas en las cuales todavía no existe este sistema de gestión antisoborno, es importante que se mapee como un objetivo estratégico que tenga la compañía. ¿Ok? Y es importante también el compromiso al más alto nivel. Ahora lo vamos a ver. Esto va del tone at the top. ¿Okay? Es decir, en el caso de Redondos fue el directorio el que dijo, señores, tenemos que formalizar el sistema de gestión antisoborno. ¿Okay? Tenemos cosas, pero lo tenemos que formalizar. Y vino desde arriba. ¿Okay? No lo dije yo, sino que lo dijo el presidente del directorio. Al final lo que se busca es generar conciencia y cultura antisoborno, o generar o mantener o potenciar, la palabra que queramos utilizar. Respecto al código de ética, recuerden, estamos en el pilar de prevención. Respecto al código de ética, todos entienden que sus empresas tienen un código de ética, por lo tanto esto ya lo doy por hecho, pero revisen estos puntos. Revisen que prohíba cualquier asunto relacionado al soborno. ¿Ok? Si no hay ningún artículo que hable de soborno o fraude, recuerden que el soborno es un tipo de fraude, tienen que añadirlo. ¿Ok? Siempre es importante entregarlo antes de la relación laboral. Es decir, cuando usted le dan la carta de bienvenida a ese colaborador, donde le ponen normalmente está la remuneración que vas a recibir, y vas a comenzar tal día a trabajar con nosotros, te damos el código de ética, igual que le damos el RIT, igual que le damos la política de seguridad y salud de personas. ¿Ok? Además, en nuestro caso nos ha servido mucho tener un video en la inducción. ¿Ok? En la inducción, que es donde se presenta la compañía al colaborador, existe un video realizado por nuestro gerente general que recuerda la importancia de la integridad en los negocios. ¿Ok? Por lo tanto, el primer día que estás entrando en la compañía, ya te estamos informando de cómo se debe trabajar en Redondos. ¿Ok? Difusiones y capacitaciones periódicas normalmente es de forma anual, mínimo de forma anual. ¿Por qué? Porque todo esto va cambiando. ¿Ok? Tienen que revisar ese código de ética, ver
si lo tienen que modificar o no. Normalmente es un documento que no se suele modificar cada año, porque si no, no tendría sentido. Al final, para mí el código de ética es la Biblia, ¿no? Entonces, mínimo tienen que recordar a las personas que existe un código de ética, pero que existe todo un sistema de gestión antisoborno, no solo código de ética, ¿ok? Que existe un canal, que existe una política antisoborno, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso lo hemos colgado en nuestra página, que es canaldeintegridadredondos.com, por lo tanto, total transparencia, y con esto pueden y deben informar también a sus socios de negocio. ¿Ok? Aquel proveedor que no tenga código de ética, que como les digo, casi todos ya tienen código de ética, aquellos que no tengan código de ética se tienen que adherir a su código de ética. ¿Ok? Y por último, respecto al código de ética, implementar medidas disciplinarias si se incumple. Normalmente esto se recomienda que sea una política interna que tenga el área de recursos humanos. ¿Ok? Esto no lo vamos a poner en el código de ética. Al final, ¿qué actividades hemos hecho nosotros que nos ha servido mucho? Un plan de comunicación, ¿no? Hicimos afiches, hicimos trípticos. Se recomienda también para aquellas empresas industriales que tienen comedor, incluso ponerlo en el individual. Al final, informar, ¿no? En los comedores, en los baños. O sea, al final que la gente vea la importancia que tiene la integridad en los negocios, ¿ok? Nos ha servido mucho a nosotros también hacer una encuesta de conocimiento o examen o como quieran llamarlo, ¿ok? Antes de todo este plan de comunicación y después de todo este plan de comunicación. ¿Para qué? Para ver la efectividad de la comunicación. Al final, otras políticas van a tener, para mí el código de ética es la madre de las políticas, la política madre en la empresa, pero de ahí emanan otra serie de políticas. Por ejemplo, la antisoborno, la de conflicto de intereses, y normalmente las empresas se tienen una política de compras, una política de reclutamiento y selección, etcétera. ¿Ok? Ahora nos vamos al punto 5 de la ISO 37001. ¿Por qué pongo esto? Porque es importante que se aseguren de que el máximo órgano de gobierno, que normalmente es el directorio en las empresas, o el dueño en aquellas empresas que no haya directorio, tiene que aprobar la política antisoborno. ¿Ok? Esta política antisoborno no la aprueba el oficial de cumplimiento, no la aprueba el compliance officer, no, la aprueba el máximo órgano de gobierno. Normalmente el presidente del directorio. ¿Ok? Asegúrense, o en este caso el directorio se va a asegurar que la estrategia está alineada con esa política, va a recibir y revisar la información respecto al sistema de gestión antisoborno, ahora lo vamos a ver, va a asegurar recursos adecuados, ¿ok? Porque, como saben, necesitamos recursos para implementar esto. Pueden ser recursos monetarios, económicos, pueden ser recursos de personas, ¿ok? Y por último, tiene que supervisar, ¿ok? Recibe la información y supervisa. Como les comentaba, en Redondos lo que nos ha ido muy bien, y ustedes saben que los directorios, que normalmente son con una periodicidad mensual y dura unas 2 horas y media aproximadamente, hay muchos temas que hablar. Por lo tanto, si además tenemos que incorporar compliance, al final no vamos a poder hablar 1 hora de compliance en ese directorio. Por lo tanto, en Redondos tenemos un comité específico que se habla de compliance. ¿Ok? Insisto, este comité hay 4 directores independientes y 2 accionistas de la compañía. ¿Ok? Por lo tanto, es el máximo órgano de gobierno. La alta dirección, ¿qué tiene que hacer? Tiene que implementar y mantener y revisar el sistema de gestión antisoborno. Tiene que desplegar recursos suficientes, ¿ok? El directorio aprobaba los recursos y aquí los despliega la alta dirección, ¿ok? Tiene que haber una comunicación interna y externa, lo que les hablamos, ¿no? Afiches, trípticos, dípticos, información, comunicación de todo el sistema de gestión. Tiene que diseñar adecuadamente para lograr los objetivos, tiene que fomentar el uso de la línea de denuncias. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, cómo fomentamos nosotros el uso, y al final también tiene que reportar ese máximo órgano de gobierno. Les hablaba de que hay un comité de compliance. En este comité de compliance también está la gerencia general presente. Respecto a la función de cumplimiento antisoborno, aquí habla de función, van a tener que designar una persona, como saben, que va a ser el compliance officer o oficial de cumplimiento o encargado de prevención.
que tiene que asegurarse de qué? Tiene que hacer seguimiento de este sistema de gestión antisoborno. Y el punto 2 para mí es muy importante, es aconsejar y guiar al personal. ¿Okay? ¿Qué pasa si un colaborador a ustedes, como oficiales de cumplimiento o encargado de prevención, le preguntan si el proveedor les puede pagar la cena de Navidad? Entonces, en nuestro caso nos ha ido bien, aparte de tener una persona que es el encargado de prevención, tener un comité de ética e integridad. Es decir, conformado por quién? Por el compliance officer, pero además por 3 personas más de la alta dirección. ¿Okay? En este caso, un perfil financiero, un perfil de procesos y un perfil de recursos humanos. Tiene que asegurar que el sistema cumple con los requisitos y tiene que reportar al máximo órgano de gobierno. Esto es muy importante. Esta función de cumplimiento tiene que ser competente. ¿Por qué? Porque tiene que conocer la empresa, tiene que conocer la normativa, tiene que conocer los riesgos, los delitos penales que puede cometer alguien en la empresa y por lo tanto la empresa sería partícipe de ese delito, pero también tiene que tener independencia. ¿Ok? Por lo tanto, no puede depender, no sé, con todos mis respetos, no puede ser un analista. ¿Ok? Perfecto. Respecto al canal de ética e integridad, aquí siempre les quería recordar, hace semana y media salió el reporte de ACFE, ¿ok? Donde decía que el 43% de los fraudes se detectan a través de un canal de ética e integridad. O mejor dicho, a través de una denuncia. ¿Ok? Ustedes saben que a veces las denuncias pueden venir directamente a la gerencia general o pueden venir a través de un canal. ¿Ok? Ahora la ley te exige, la 3424, tener un canal de ética e integridad. En nuestro caso tenemos un canal que tenemos página web, tenemos buzón de correo, buzón de voz, central telefónica, dirección postal y entrevista personal. Pero en general, todos los canales que ustedes coticen o que ustedes están manejando tienen estas opciones. Lo importante es que tenga anonimato, es decir, que aseguren el anonimato, que asegure las no represalias y que sea confidencial. ¿Ok? Es decir, se analiza la denuncia de manera confidencial. Todas las denuncias acaban yendo al Comité de Ética e Integridad. Este comité la va a analizar y va a decidir si investigarla de manera interna o investigarla de manera externa. ¿Ok? En nuestro caso, este canal es externo. ¿Lo podríamos tener interno? Sí, pero asegúrense sobre todo del anonimato y de las no represalias, porque si es interno, es un poco más complicado de asegurar esto. ¿Ok? Hay software de auditoría muy, digamos, cómodos, muy económicos, que por $100 te aseguran el anonimato a través de blockchain. ¿Ok? O sea, no se preocupen tampoco por el tema monetario. Al final esto es parte de la campaña que hicimos en Redondo, que nos fue muy bien. Como ves, orgullosos de hacer lo correcto. No me voy a detener mucho, pero para que vean que lo distribuimos a través de email. Incluso cada mes, cada semana había un comunicado respecto al código de ética. Los pusimos en el mural, lo seguimos teniendo en los murales, tanto en las oficinas administrativas como en las granjas. Y también lo tenemos en carteleras y afiches. Ustedes no lo ven, pero la frase que pusimos era la siguiente. Si piensas que algo va en contra de nuestro código de ética e integridad, tienes que reportarlo. Es totalmente confidencial. ¿Ok? Fíjense la frase que utilizamos. Tienes que. ¿Ok? No es puede, sino es tienes que. Esto es muy importante y es una recomendación también que les doy. Aquí un poco les hago el resumen de todo lo que hemos visto ahora y lo relacionamos con la ley 3424. Como saben, la ley 3424 te habla de 5 componentes mínimos. Te habla de que tienes que designar un encargado de prevención. Nuestra recomendación, ¿cuál es? Aparte del encargado de prevención, que este encargado de prevención tenga el apoyo de un comité de ética e integridad. ¿Ok? Tenga el apoyo, insisto, de un comité que esté conformado por una persona que es más perfil recursos humanos, otra persona que es más perfil finanzas, otra persona que es más perfil procesos
y por ahí que también pueden poner una persona que es más perfil legal, ¿ok? Entonces tienen ya bien armado ese comité de ética e integridad. Respecto a identificar, evaluar y mitigar riesgos, insisto, utilice la 31.000, que entiendo que ya conocen, o COSO para aquellos que somos auditores. Utilizamos una de las dos, normalmente la 31.000 o COSO, indiferentemente. Y una cosa no se olviden, los riesgos, el encargado de prevención puede ayudar a levantar esa matriz, pero los riesgos son del responsable del proceso. Es decir, si el gerente de compras identifica riesgos, es su matriz de riesgos, ¿ok? Luego el auditor no le va a preguntar al encargado de prevención, dime los riesgos del área de compras. Se va a ir con el responsable del área de compras y va a conversar con el responsable para que el responsable le diga cuáles son sus riesgos. Por lo tanto, céntrense en que los responsables del proceso conozcan sus riesgos y sus controles. Respecto al procedimiento de denuncia, insisto, aseguren el anonimato, no represalias y confidencialidad. ¿Ok? Todas investigan y se concluyen, es decir, todas, y en mi caso siempre recomiendo que sea un proveedor externo, ¿ok? Porque le asegura sobre todo el tema del anonimato, ¿ok? La etapa bien importante, el punto 4, difusión y capacitación periódica del modelo. Sus colaboradores tienen que interiorizar el sistema de gestión, ¿ok? Tienen que interiorizar el código, la política antisoborno, tienen que saber que hay un canal, tienen que saber cómo denunciar, etcétera, ¿ok? Y por lo tanto tienen que hacer campañas de difusión, banners, murales, afiches, trípticos, dípticos, etcétera. Todo lo que les ocurra para hacer una potente campaña de difusión. Y no se olviden, el código de ética, que es la madre de las políticas, lo entregan antes de la relación laboral. ¿Ok? Y por último, evaluación y monitoreo continuo. Van a tener el monitoreo de los indicadores. Ahora vamos a ver algunos que pueden tener. Van a reportar directamente y de forma periódica al comité de compliance, donde van a estar los máximos responsables de la empresa, los que toman decisiones estratégicas, y van a hacer auditorías internas, ¿ok? De manera, insisto, periódica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema de gestión. Hablamos de indicadores. Aquí son algunos de los indicadores que pueden tener, porque ustedes saben que cuando hablamos de monitorear, una de las maneras de monitorear, o quizá la mejor manera de monitorear algo, es a través de indicadores, ¿no? De KPIs. Uno de los que utilizamos es resolución de las incidencias recibidas a través del canal de ética e integridad. ¿Ok? Les comentábamos que a través del canal se recibe una denuncia y todas y cada una de ellas se analiza, se investiga. En nuestro caso la investigamos antes de 7 días. ¿Ok? Recuerden que cuando pongan indicadores, estos indicadores sean SMART. ¿Ok? No se olviden también de esa metodología. Luego hay otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de ejecución de controles, porcentaje de interiorización del código de ética. Recuerden que cuando hablamos de interiorizar, es importante que hagan encuestas, ¿ok? Encuestas de conocimiento. Y por último, hablar del el proceso de reporte de auditoría, ¿ok? Cuando ya tengan un sistema de gestión antisoborno potente, ya bien implementado y funcione, siempre es recomendable que venga un externo y se lo revise, ¿ok? En este caso, BASC le va a revisar ese sistema de gestión antisoborno. Y lo bueno de BASC es que te lo va a hacer en 2 etapas, ¿ok? La primera etapa va a te va a revisar tus procedimientos, tu código de ética, tus políticas, tu canal, etcétera, y te va a emitir unas recomendaciones. Esas recomendaciones servirán para la segunda etapa, que es la importante, es donde va a venir el auditor de BASC y te va a revisar todo lo que tú tienes, ¿ok? Pero insisto, es bien importante hacer también este ejercicio de revisión, de examen, por decirlo de alguna manera, de todo el sistema de gestión antisoborno. Listo, esto es, muchas gracias. Si tienen cualquier consulta, les agradecería que me las puedan hacer o a través del chat o también me la pueden hacer a través del correo electrónico. Gracias. Muchas gracias, señor García Blázquez, por compartir las buenas prácticas de la empresa Redondos y contribuir con la lucha antisoborno desde el enfoque privado.
Antes de pasar a la rueda de preguntas, informamos a los participantes que estaremos dictando el curso de Auditor Líder ISO 37001 con fecha de inicio 25 de mayo en la modalidad online. Este curso de Auditor Líder se encuentra avalado por PSB de Canadá. Las inscripciones se realizan a través de la página web de VAX Perú o a través de comunicaciones con el área de formación y capacitación de VAX Perú. Siguiendo con nuestra programación, estaremos direccionando las preguntas respectivas a los ponentes. Recordarles que estas se realizan por el chat de la plataforma. Primera pregunta para la doctora Patricia. Buenas tardes. Encontrándonos actualmente en estado de emergencia, un delito de corrupción relacionado a la salud de las personas, como compra de equipos de seguridad, víveres o medicinas, puede atentar con la vida de los mismos, lo cual significa un agravante a mi criterio. Este tipo de accionar que otros delitos podría involucrar y las penas se sumarían también en estos casos, doctora Patricia. A ver, para lo que le he entendido de la pregunta, con respecto a la compra de víveres, de lo que está diciendo, se cometen actos de corrupción y a la par se pueden cometer otros delitos. Esa es la pregunta, ¿no? De que cómo sería la sanción o la pena aplicársele por la comisión de todos estos delitos. Sí, Este es y lo si que, es que se sumaría, también en estos casos sería algún agravante Claro, por la ya. situación. Existe la figura en nuestro ordenamiento jurídico del concurso real de delitos y el concurso ideal de delitos. En el concurso ideal de delitos es que con una sola conducta yo cometa varios delitos. En este caso se aplica la pena más grave de los delitos que se investigan, se aplica la pena más grave. En el concurso real de delitos, que con una conducta yo cometo varios delitos en distintos tiempos, ahí sí se suman las penas. Depende del contexto. Si hay la posibilidad de que se trata de una conducta que realiza o que está vulnerando varios bienes jurídicos, se sanciona tipificándolo como un concurso real de delitos, es decir, un delito de corrupción, un delito de lesiones, ¿no? Un delito de atentar contra la seguridad y la salud de las personas. Entonces, ahí sí, como son bienes jurídicos distintos, se los investiga como conducto, como delitos con concurso real de delitos con distintos tipos penales y ahí sí se sumarían las penas. Sí, nuestro ordenamiento jurídico prevé esa posibilidad de sumarse penas y siempre y cuando la sumatoria de las penas no sobrepase el máximo que son los 35 años que señala nuestra norma. Pero de poder sí se prevé esa forma de sancionar. Muchas gracias, doctora. Para el señor Juan García, ¿qué tiempo toma implementar el sistema de gestión antisoborno y anticorrupción? Bueno, eso va a depender mucho del tipo de empresa que en la cual estemos implementando este sistema de gestión. No va a ser lo mismo una empresa que tenga 20 colaboradores a una empresa que tenga 4.000 colaboradores. No va a ser lo mismo una empresa que todas sus operaciones o actividades se den en el Perú o una empresa que sus actividades se den en toda Latinoamérica. Pero si queremos poner una fecha, podríamos poner entre 2 meses para aquellas empresas pequeñas, en la cual, insisto, lo tengamos todo en el Perú y tengamos pocos colaboradores, y 6 meses aproximadamente para aquellas empresas, digamos, grandes, que tengamos que hacer un trabajo, un ejercicio de difusión un poco más extenso, ¿no?
La misma pregunta de la señora Carmen nos indica una igual a su empresa, alrededor de 3.000 trabajadores en Perú. ¿Cuál Ok. sería En el caso de una empresa de 3.800 colaboradores en Perú, aproximadamente demorarías unos 4 o 5 meses. Muchas gracias, señor Juan García. Tenemos un comentario de la señora Ismelda, nos dice muy buena y orientadora la charla, pero creo que lo que no se logra es el castigo ejemplar por diferentes motivos. ¿Cómo lograr esto si la corrupción y encubrimiento está a todo nivel? Doctora Patricia, no sé si nos podría ayudar por favor con este comentario. Claro, ese es un tema que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, a pesar de todas las deficiencias del sistema, tratamos de cumplir. Es cierto que en muchas oportunidades o en muchos casos se generan impunidades que no deberían de ser, ¿no? Pero como lo dije en un inicio, invocando el comentario de Francisco Miro Quesada, ¿no? Eh, estamos ante es una pandemia, la corrupción es una pandemia, no es de ahora, viene de atrás, y son diferentes mecanismos que se están utilizando para poder combatirla. A veces diríamos que nosotros somos los tontitos que estamos detrás de este sistema, tratando de sancionar, tratando de aplicar la norma, ¿no? Y no es, yo considero que no es agravando las penas que se va a poder combatir no solamente la corrupción, sino cualquier clase de delito. Es tema de conductas, es tema de educación, es tema de que la misma población se comprometa. Y muestra de ello es lo que vemos ahora con esta pandemia del coronavirus. A la gente le dicen no salgas y es como decirle sal. Le decimos no, mantén tu distancia y es como decirle pégate, está pegadito a tu compañero. Ya es un tema de conducta, ¿no? Pero a pesar de ello, el Ministerio Público y el Poder Judicial, a pesar de críticas que hay de la sociedad con respecto a que en algunos casos se sanciona una conducta y en otros casos no, tratamos de hacer un trabajo de hormiguitas, ¿no? No siempre se hace público todos los logros que se obtienen en el sistema anticorrupción, pero y esto se publicita a través de la página del Poder Judicial, las sentencias, las prisiones preventivas, que muchas personas dicen que no están de acuerdo con ella, ¿no? Que se está haciendo un mal uso de la prisión preventiva. Pero yo considero que en tema de corrupción ya es un delito considerado como de lesa humanidad, porque no se está agraviando solamente a una persona, sino a una sociedad, a toda una población. Se mantiene en un atraso única a toda una sociedad. Y le pongo un ejemplo a todos ustedes, ¿no? En una oportunidad estuve intervine, perdón, en una audiencia de una prisión preventiva contra funcionarios de una municipalidad de la selva. No recuerdo ahorita exactamente el nombre de la municipalidad, pero ¿saben lo que había pasado? En un tema era una colusión, una contratación. Entre los funcionarios se habían coludido, obviamente, y supuestamente el dinero que habían recibido para la construcción de una escuela lo habían empleado, y era totalmente falso. Los niños estaban sentados escuchando clases en ladrillos y bajo una palmera. Era increíble ver eso y era una indignación total, era de una comunidad achanca, y ellos incluso vinieron hasta acá a Lima a protestar. Y fuimos muy severos y todos los funcionarios de esa municipalidad están presos. Y la investigación ya está en trámite, está en pleno juicio, porque como son casos muy grandes y engorrosos, toma su tiempo, ¿no? Pero se está haciendo trabajo. No se puede avanzar como uno quisiera por las mismas trabas del sistema, pero se está tratando de avanzar y lograr, pues, con granitos de arena estaremos tratando de formar una playa. Se está haciendo el esfuerzo. Eso es lo que le podría decir, ¿no? Muchas gracias, doctora Patricia.
Señor Juan García, si nos podría hacer algún comentario respecto a la pregunta del señor Jorge, que nos dice cómo trabajar una política anticorrupción cuando los administradores tienen una relación familiar, cómo generar conciencia en ello. Bueno, mi recomendación siempre es que tengamos directores independientes, ¿ok? Tenemos una empresa familiar, pero lo que se busca es evitar los conflictos de interés, que entiendo que la pregunta va enfocada aquí, a conflictos de intereses. Lo que siempre se recomienda, insisto, es tener directores independientes. Y como hablábamos, que más del 50%, más de la mitad del directorio, sean directores independientes que carecen y por lo tanto no tienen ningún conflicto de interés. No sé si eso contesta la pregunta de Jorge, en todo caso, si no iba por ahí, por favor, que me la vuelva a hacer. Ok, señor Juan, gracias. Doctora Patricia, buenas tardes. Nos dice Natalie, ¿el uso de la norma protege a una organización contra el enjuiciamiento en caso de soborno por parte de su personal o socios comerciales? El uso de la norma. A ver, la norma está para aplicarla a los casos en los cuales, en este caso, supongo que se está refiriendo a tanto a los delitos de corrupción como a la ley antisoborno, ¿no? Prevé las situaciones en las cuales se debe de investigar y sancionar. No está generando ninguna impunidad. Ahora, esta ley, la 3424, como tiene poco tiempo de vigencia, es cierto de que en las investigaciones son pocos casos en los cuales se están investigando a estas personas jurídicas, porque incluso la misma ley está sufriendo una serie de modificaciones, pero ya hay personas jurídicas que están siendo investigadas, sancionadas. Todavía no existen personas jurídicas sancionadas bajo estos supuestos, ¿no? Porque son investigaciones largas, son bastante engorrosas y todavía está en un proceso de transformación, ¿no? Pero en buena cuenta, la norma se está aplicando para sancionar, no para generar impunidad. Los fiscales, jueces, abogados que tratamos de emplear la norma en su real dimensión y no para favorecer a uno o a otro grupo, ¿no? Aplicamos todos los mecanismos que el mismo legislador nos provee para poder sancionar estas conductas. Eso es lo que le podría decir, ¿no? Gracias, doctora. Señor Juan García, una pregunta de la señorita Ivonne Almezar. ¿Los riesgos relacionados al soborno se manejan en matrices de riesgos diferentes a los riesgos de cada proceso? ¿Cómo lo hacen ustedes? Eso ya la empresa decide si quiere tener una matriz diferente o no. Yo siempre recomiendo tener o sea, una matriz de riesgos donde podamos tener los de soborno, los operacionales, etcétera, pero se pueden tener por separado, es indistintamente. Pero normalmente, como se suele utilizar la misma metodología, si ya utilizábamos una matriz 3x3, por ejemplo, vamos a utilizar la misma cuando hagamos los riesgos de soborno y por lo tanto lo vamos a agregar a nuestra matriz de riesgos. Lo importante también es que al final la empresa tenga un mapa de aseguramiento, ¿ok? La matriz de riesgos con un mapa de aseguramiento. Y para tener ese mapa de aseguramiento siempre se recomienda quizá hacerlo en una misma matriz. Muchas gracias. Doctora Patricia, nos dice el señor José Carlos Espejo, entiendo que los proveedores particulares de una empresa pública son considerados servidores públicos bajo la ley 3424. Ilústrenos, por favor, gracias. Los proveedores del Estado. A ver, no, aquí estamos, a ver, confundiendo un poco de figuras, ¿no? En el tema del proveedor, es el que capta, en este caso, la entidad pública para suministrarse de un producto X. Estos proveedores vienen a ser los particulares. Ojo, aquí vemos un tema
hablando así con ejemplos de un tema de una colusión, y que también lo había invocado Juan en el tema del compliance dentro de una empresa. ¿Qué es lo que pasa? En el tema de logística, por ejemplo, ¿no? Designado el representante del departamento de logística, ¿no? El gerente de logística, tiene sus proveedores, los que son los particulares. Y tú escoges, y ya tienes un proveedor que constantemente es el que te provee de lo mismo o de distintas necesidades que tengan. Entonces, ahí ya se puede establecer que hay una vinculación, un favorecimiento. Y dentro del tema privado, ¿no? Eso es un particular. Y es el departamento de logística en el cual le está beneficiando a este proveedor, a este particular, para que le compre, lo suministre de servicios, bienes, etcétera. Pero ya es muy seguida esa persona. Entonces, es un indicio que puede haber un tema de colusión en este aspecto. Entonces, este proveedor siempre va a ser el particular. No estamos hablando de un servidor público, no, o de un funcionario público. O sea, no hay que confundir la figura. Él le brinda el servicio, le vende al Estado. Entonces, ese es el proveedor. Yo te doy un producto, yo te doy un servicio, yo te doy un bien. Ese es el particular. Entonces, no vendría a ser ni un funcionario ni un servidor público, pero sí sería la posibilidad de que este señor esté implicado como un cómplice, ya sea de un delito de colusión o también de un delito de cohecho. El particular no queda exonerado su conducta. Él, dentro de lo que es los delitos de corrupción, por un tema de unidad de imputación, vendría a ser un cómplice de una colusión o un cómplice de un delito de cohecho. Depende de la modalidad en la cual se está implementando. Pero el proveedor en estos casos es un particular que no tendría la condición de funcionario o servidor público, porque él le está vendiendo al Estado, no que es el que actúe en representación del Estado. No sé si es hacia eso se refería. Sí, excelente respuesta, doctora Patricia, muchas gracias. Señor Juan García, nos dice el señor Pablo Ramírez, en caso la empresa no tenga un sistema de gestión antisoborno, pero sí cuente con otros sistemas de gestión, ¿cuáles serían los controles mínimos que se tendría que implementar para poder llevar o tener de manera llevadera un sistema de gestión antisoborno que usted recomendaría? A ver, el tema de los controles y por ende los riesgos va a depender mucho de cada empresa. No va a ser lo mismo una empresa que se dedica a una empresa avícola que una consultora, que una minera, pero en la slide que yo he puesto creo que serían los controles mínimos que deberíamos tener. Siempre que tengamos un sistema de gestión antisoborno, no nos olvidemos de los controles financieros. ¿Ok? Es decir, aquellos controles que están relacionados con el dinero. Y aquí tenemos lo que hablamos, ¿no? Una política de aprobación de gastos. Es decir, si yo me voy a reunirme con un funcionario público, mi gerente me va a tener que aprobar mis gastos. Además, voy a tener una política con control preventivo, luego control detectivo, la firma de mi gerente. Luego se recomienda también tener estrategias de liberación o aprobaciones. Normalmente cuando trabajamos con un RP esto ya está incorporado, es decir, insisto, no es lo mismo hacer una orden de compra de $100 que una orden de compra de 4 millones, ¿ok? Y otro control también muy potente y mínimo que tendremos que tener es el tema de las firmas mancomunadas. A la hora de pagar, es decir, a la hora de que salga cash de la empresa, es importante que tenga que salir con 2 firmas mínimo. No es muy correcto que solo con la firma de una persona podamos hacer pagos. ¿Ok? Por lo tanto, creo que estos son los controles financieros mínimos que deberíamos tener. Luego, respecto a los no financieros, lo que hablamos, ¿no? Tener una debida diligencia de proveedores. Es importante conocer con qué proveedores vamos a hacer transacciones. Lo mismo, no va a ser lo mismo un proveedor que nos factura $10 a un proveedor que nos factura 10 millones. Si es un proveedor que nos factura 10 millones, ahí sí que deberemos hacer una debida diligencia. Vamos a tener que conocer quién es ese proveedor.
Lo mismo con los colaboradores, solicitar una revisión de antecedentes penales, ¿ok? Y en general también tener estrategias o licitaciones que yo haga, porque recuerden que si bien es cierto la ley 3424 te habla de delitos con funcionarios públicos, la ISO 37001 te habla de corrupción entre privados y por lo tanto lo que yo no quiero tampoco en las empresas es que mi gerente logística se ponga de acuerdo con otro proveedor y por lo tanto exista corrupción entre privados. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un proceso de licitaciones. Insisto, si es una compra de 100 soles, no vamos a licitar, ¿no? Sino van a ser compras que yo considere significativas y por lo tanto, por ende, que tengan un riesgo de soborno. Muchas gracias, señor Juan García. Doctora Patricia, la última pregunta. ¿La festinación o festinar trámites o acelerar trámites están contemplados como delitos de corrupción en el Código Penal? Sí, justamente es lo que le señalaba. Vendría a ser un cohecho pasivo impropio, en los cuales yo no estoy faltando a mis obligaciones como funcionario o servidor público. Sin embargo, estoy obviando los plazos que tengo y estoy acelerando emitir una resolución, una licencia de funcionamiento o cualquier trámite a cambio de una dádiva que reciba por parte de un administrado. Claro que está sancionado, es un delito de cohecho pasivo impropio. Estoy acelerando un trámite a cambio de una retribución, obviamente, y acelero ese trámite y mi conducta se tipifica como el delito de cohecho pasivo impropio. Muchas gracias, doctora Patricia. Como mensaje final de parte del señor César Veneas para ambos, nuestro gerente general, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Sigamos promoviendo las buenas prácticas antisoborno y que de estas salimos juntos. Bien, señores. Finalmente, se terminó la rueda de preguntas. Muchas gracias a ambos expositores. VAS Perú brinda un cordial agradecimiento a nuestro panel de expositores por su participación y tiempo destinado para responder las preguntas formuladas. Asimismo, a las empresas certificadas VAS y público en general, quienes participaron de la transmisión. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Listo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Recordarles que estamos realizando el curso de Auditor Líder 37001, ya pueden inscribirse a través de la página web. Este será totalmente online con el aval de PSB de Canadá. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Señorita Fiorella. ¿Sí? Disculpe, ¿van a entregar certificado de este foro? Sí, señor Marlo, vamos a entregar el certificado. Estaremos enviando a través del correo que le llegó con la invitación al foro. Ahí por favor escriba un correo y le estarán dando todos los datos de dónde puede hacer sus depósitos. Ah, ¿y tiene costo? Sí, ahí le vamos a poder brindar la información a su correo. Por aquí Ok. tenemos su correo para poder informarle, por favor. Ah, ok. Ya, gracias. Ya. Gracias a usted, hasta luego.